Bueno, buenas tardes, buenas noches, según de donde nos estén escuchando. Mi nombre es Jorge Micheli, soy psicólogo social, psicodramatista y me dedico básicamente a trabajar con terapia de regresiones. Hoy, gracias a la invitación de la Fundación Mi Colmena, es que estamos en este espacio, se los agradezco. Y desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, para todos los que están escuchando desde distintos lugares del mundo, un agradecimiento. Escríbanos desde qué lugar están escuchando, así vamos conociendo y sabiendo. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a presentar un poquito la información de los distintos eventos que la Fundación tiene y nosotros en un ratito empezamos. Gracias. Bueno, muy bien. Ya presentado, les agradezco a todos los que están escuchando. Muy bienvenidos a este encuentro. Les agradezco que estén allí para compartir. Algunas personas que están escribiendo, Juan Pablo García, desde Colombia, y muchos más que vamos a ir viendo y nombrando. Mónica Paniagua, y así muchas personas que están escuchando. Vamos a ir viendo un poquitito de adentrarnos en este tema muy interesante que es la terapia regresiva. Y hoy intento poder darles un pantallazo con algunos ejemplos de casuística, es decir, de casos que ilustren un poquito cómo es esto de la terapia regresiva. Y en principio, para comenzar, lo que más recomiendo, lo que más indico siempre, es entender que la terapia regresiva es un nuevo paradigma, digamos, ¿no? Es un paradigma que si bien tiene su antigüedad, hay un montón de cosas que voy a nombrar, hay un montón de cosas que voy a citar, que muchas personas no la van a conocer y hay que entender que hay que abrir, ¿sí?, mi percepción a nuevos sistemas de creencias. Es decir, que algo no esté en mi sistema de creencias no quiere decir que no exista. Esto es una cuestión que siempre aclaro cuando doy charlas porque es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque seguramente hay cuestiones que cognitivamente nos van a chocar, ¿sí? Nos van a decir esto no puede ser. Sobre todo cuestiones cuando yo nombre procesos del alma en regresiones, procesos en el tránsito del alma, que bueno, básicamente esto sucede que me cuesta aceptarlo porque mi mente concreta, ¿sí?, no está preparada para tramitar este tipo de cuestiones, ¿sí? Mi mente concreta necesita pesar, medir, tocar para crear, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a comenzar contando que básicamente a lo largo de los años yo empecé a incursionar en esto del más allá, básicamente, hace muchos años, cuando tenía 19 años y partió mi papá, y yo quería saber dónde estaba y cómo era el lugar donde estaba mi papá. Ahí empecé una serie de investigaciones, a leer libros de un periodista argentino, Víctor Sueiro. Ese periodista me llevó
a otros autores más directamente vinculados con el tema, como Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross, Brian Weiss en esa época no existía todavía. Sí existían algunas personas como Michael Newton que trabajaban con lo que se llama espacio entre vidas, que ahora lo vamos a ver. Pero bueno, básicamente me fui acercando de a poquito al tema, hasta que, digamos, me conecté con el doctor Kabouli y empecé a estudiar en la línea de terapia regresiva que él promueve, ¿no es cierto? Hay distintas líneas de abordaje terapéutico en terapia regresiva, y en la que yo estoy ubicado es la línea del doctor Kabouli. Básicamente fui entrando en este paradigma, y si bien no hay que, digamos, estar previamente convencido de que la reencarnación existe para poder hacer una regresión, porque no sería necesario, pero sí que a lo largo del tiempo y de los años de trabajo con esto, me he dado cuenta que si no fuese que existiera así, mis pacientes serían todos psicóticos, ¿no? Entonces, no podrían haber estado relatando las cosas que relataban, ¿no? Entonces, si bien no hay que creer previamente, pero muchas de las demostraciones empíricas que se van encontrando en la medida que yo voy recorriendo, que yo voy transitando las distintas experiencias que luego compartiré con ustedes, se llega a la conclusión de que realmente eso existe. Quizás nosotros, básicamente en Latinoamérica, no hemos recibido mucha instrucción sobre el tema del paradigma de la reencarnación, sí sobre el de la resurrección, que básicamente es el que promueve la Iglesia Católica, porque, bueno, hubo un hecho en el año 325 después de Cristo, que fue que el emperador Constantino adoptó como religión oficial del imperio el cristianismo, ¿sí? Siendo un imperio politeísta. Y cuando por determinadas razones él hace esto, en el primer concilio, que fue en la ciudad de Nicea, ya les digo, en el 325 después de Cristo, una de las primeras cuestiones que se hacen es declarar anatema la reencarnación. ¿Qué quiere decir? Esto es una mentira, anatema, esto es una mentira, de esto no se habla más. Entonces quitaron conceptos que había en el Evangelio, en los evangelios más pretéritos que había, donde se indicaba o se dejaba deslizar algo sobre este paradigma. Bueno, básicamente, si yo quiero que las personas hagan lo que yo quiero que hagan y manejar sus conciencias, nunca le puedo decir que hay otra vida, ¿no? Porque la persona puede decir, bueno, después veré qué hago, ¿no? Y muchas de las ideas pasaban por el orden del control, ¿no? Entonces, bueno, fue retirado ese paradigma. Terminó de acabar con todo esto el siguiente emperador, que fue Justiniano, el concilio de Constantinopla en 525, y bueno, así poco a poco se fue perdiendo. Muchos textos que perecieron en la quema de la biblioteca de Babilonia también fueron no permitiendo que nos llegaran básicamente mucha de esta información. Ahora, si uno va a los textos védicos, hinduistas, budistas, textos muy antiguos, la teosofía, hay un montón de información sobre todo esto, ¿no? O sea, por ejemplo, el libro tibetano de los muertos habla básicamente de todo el proceso de tránsito del alma post-mortem, entre otras cosas, así que hay un montón de información, pero que no ha llegado muchas veces a nuestro conocimiento. Bueno, dicho todo esto, vamos a entrar directamente en terapia regresiva, y para ir entendiendo un poquito de qué trata esto, vamos a tratar de definir un poco qué es la terapia regresiva. La terapia regresiva es un abordaje transpersonal, ¿sí? Que lo que intenta es, yo se lo voy a decir ahora rápidamente, después lo explico, es desatrapar al alma de un hecho traumático. Por lo tanto, nosotros con esta premisa podemos darnos cuenta y entender
de que para nosotros, básicamente la que realiza, entre comillas, terapia, es el alma, no el psiquismo freudiano. Si bien hay una unión, bueno, pero no, es el alma. Y entonces alguien podría preguntarse, bueno, ¿cómo es esto que del alma hace? Bueno, entonces vamos a definir un poquito algunas cualidades del alma para entender cómo es este proceso, ¿sí? Lo que sucede, digamos, es que una de las cualidades del alma es la fragmentación. Es decir, un fragmento del alma, ¿sí?, puede quedar anclado en un hecho traumático de una vida pasada. Cuando esto sucede, el alma remite síntomas al coche, al cuerpo que está, digamos, conteniendo ese espíritu que está en este momento transitando la vida actual. Para ilustrar esto, les voy a dar un caso de un consultante. Vino a la consulta bueno, tenía dolores de espalda permanentes, ¿sí? Los síntomas, entendamos que no solamente son en el cuerpo, ¿no? Los síntomas pueden estar en la mente, ¿sí? Un miedo a algo que no puedo hacer. Pueden estar en el cuerpo, puede estar en un objeto, no sé, tenerle miedo a las arañas, por ejemplo, ¿no? Entonces, dicho esto, este consultante tenía permanente dolor de espalda. Ya había varios médicos, le habían hecho tomografía y señor, usted no tiene nada, señor, usted no tiene nada. Y bueno, un día viene a hacer una regresión y se va a una vida pasada. Ahora vamos a ver cómo es este proceso un poquito. Se va a una vida pasada donde por algo que él había hecho, había matado a una niña, lo condenan a morir por 100 latigazos. ¿Sí? Creo que ninguno de nosotros puede imaginarse lo que es morir con 100 latigazos, ¿no? La cantidad de emociones, pensamientos, sensaciones, broncas, miedos, todo lo que le puede suceder a una persona en esa situación, como con los latigazos murió, ¿sí? Todo el registro de esta cantidad de cuestiones que fui definiendo recién quedan grabados en el alma. No hay posibilidad de lo que Freud llamaría abreacción, es decir, poder sacar hacia afuera, ¿sí? En el caso del psicoanálisis, hablando, ¿no? Hablando, sacar hacia afuera toda esa impronta psicocorporal, emocional que la persona tiene. Por lo tanto, hay un fragmento del alma, recuerden, dijimos que una de las cualidades del alma es la fragmentación, que queda anclado en ese hecho traumático. Como el alma, aunque esté encarnada, vive en lo atemporal, para el alma eso está sucediendo en el aquí y ahora y no terminó todavía. Entonces, los síntomas se siguen sintiendo en el cuerpo. Mediante un proceso terapéutico que no vamos a exponer hoy, esos síntomas, haciendo revivir la experiencia a la persona y permitiendo que la persona, a través de su cuerpo de la actualidad, pueda descargar, le permita drenar al alma todo esto, es que desaparecen los síntomas. ¿Sí? Entendemos que un síntoma es un aviso que indica que acá pasa algo, por ejemplo la fiebre. Si uno baja la fiebre, no desaparece el problema. Ahora, si uno ataca la faringitis, ahí sí desaparece la fiebre. Por lo tanto, si ya el problema no existe, no es necesario tener síntomas. Entonces, este es un ejemplo básicamente para ir comprendiendo qué cuestiones pueden aparecer en terapia regresiva, ¿no? En este caso de esta línea del doctor Kabouli, nosotros no trabajamos con hipnosis. Hay líneas que trabajan con hipnosis ericksoniana, no la hipnosis de espectáculo que podemos conocer nosotros. Es una técnica muy bien desarrollada. En el caso nuestro no, nosotros trabajamos con lo que se llama estado expandido de conciencia. ¿Y qué sería esto?
Esto es poder comprender que la conciencia básicamente no tiene dos estadios como podemos entender cualquiera de nosotros, que son vigilia y sueño. Hay estados intermedios. Cuando uno, mediante una inducción y fundamentalmente una muy buena relajación que conduce el terapeuta al principio de la regresión, hace que la persona se relaje de una manera tal, ¿sí?, que comienza a aparecer imágenes o sensaciones en el cuerpo, que van permitiendo, mediante la asistencia de quien acompaña a ese consultante, que se vaya desplegando la experiencia responsable que tiene que ver con eso que está sucediendo. Muchas veces el consultante, ahora le voy a decir cómo es el proceso inicial, pero digamos, trae X cantidades de consulta y muchas veces lo que primero aparece no tiene nada que ver con eso, ¿sí? El alma siempre va a hacer que aparezca lo más gravitante para ella, lo más importante que el alma registre que está condicionando la existencia de esa persona, ¿sí? Entonces, yo vine con X consultas y resulta que apareció otra cosa. A posteriori, quizás, siguiendo haciendo regresiones, aparecen estas otras cuestiones, ¿no? Así que bueno, cuando uno logra entrar en ese estado expandido de conciencia y se empieza a desarrollar la experiencia responsable, es a partir de allí donde cuando se llega, en el caso de una experiencia que tenga que ver con un hecho traumático, cuando se llega al culmen de la experiencia es allí donde se empieza a trabajar, entre comillas, terapéuticamente con eso, con un proceso que no lo vamos a describir en esta charla. Habitualmente nos vamos a encontrar con que se la llama terapia de vidas pasadas. Y en realidad no necesariamente tiene que aparecer un hecho de una vida pasada para generar un síntoma en una persona. A veces el síntoma que se genera tiene que ver con una experiencia de la niñez, ¿sí? Por ejemplo, les voy a ilustrar con un caso. Una consultante vino, unos 60 años tendría, vino con la problemática, recuerden que los consultantes llegan aquí con un síntoma, con un problema, ¿sí? Y es a través del síntoma por donde se accede básicamente a la experiencia responsable que está dando origen a los síntomas, ¿no? Entonces, el relato de ella era que no podía dormir, ¿sí?, si no tenía una luz prendida. Claro, tenía 60 años, ya sentía vergüenza, se sentía mal por esto, ¿no? Y entonces, haciendo una regresión, va a una experiencia en la niñez. A los 4 o 5 años, no recuerdo exactamente la edad que tenía, ella hace enojar a la mamá mucho por algo que sucedió, pero mucho se enoja a la mamá. Y como castigo, la encierra en un ropero toda una tarde. Una cosa terrible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El encerramiento en la oscuridad produce muchísimo miedo en esa niña, ¿sí? Y ahí, como está en vida actual, empieza a actuar algo que tiene que ver con el psiquismo habitual. ¿Y qué es? Es un mecanismo de defensa del psiquismo que se llama represión, ¿sí? ¿Qué es la represión? Es un mecanismo que defiende al aparato psíquico cuando lo que sucede yo no lo puedo tramitar. Exactamente igual que nuestros glóbulos blancos nos defienden en algo a nivel corporal, ¿sí? Es un mecanismo que no tiene nada que ver con lo volitivo, no es voluntario, aparece solo y se maneja solo, ¿sí? Igual que los glóbulos blancos actúan en el cuerpo. Entonces, ¿qué hace este mecanismo llamado represión? Hay muchos mecanismos de defensa del psiquismo, en este caso vamos a hablar de la represión. ¿Qué hace la represión? Toma el hecho traumático, es decir, el encerramiento y todo lo que yo viví ahí adentro en la oscuridad, ¿sí?, junto al afecto, es decir, junto a lo que yo sentí con todo eso que estaba sucediendo, y lo desaloja del consciente y lo envía reprimido al inconsciente. El inconsciente es una instancia psíquica de la cual nosotros no sabemos absolutamente nada de lo que hay allí reprimido,
hay represiones hasta de cuando yo era bebé, ¿no? Hay un montón de información, hay un registro total de lo que va sucediendo, ¿sí? Pero es inconsciente. Yo desde mi conciencia no puedo manejar nada. Y el inconsciente nos maneja en un 90-95% a nosotros. La mayoría de las cuestiones están determinadas por un factor inconsciente, ¿sí? El yo maneja un poquitito así de la información. El resto es todo inconsciente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Hasta aquí en este relato parecería que todo está solucionado, pero resulta que no. ¿Por qué? Porque el afecto que se reprimió es energía. Y la energía, ¡pum!, se desprende del hecho traumático y pugna por salir del inconsciente. ¿Y cómo sale? En un síntoma, la luz, que tengo que tenerla prendida. ¿Se entiende? Entonces, el hecho ese de la niñez está ejerciendo gravitación en la actualidad. ¿Está? Entonces, bueno, con el proceso terapéutico que corresponde, se permite la abreacción de eso y desapareció el síntoma. Entonces, ¿qué estamos viendo hasta ahora? Estamos viendo que un trauma puede ser en la vida actual, en la niñez o de más grande, ¿no? Puede ser en una vida pasada, ¿sí? Y hay otras cuestiones que aparecen como ítems que se presentan en terapia regresiva, ¿sí? Antes de entrar en esos ítems, le voy a comentar cómo es el proceso. Para poder realizar una regresión, bueno, hasta antes de la pandemia yo trabajaba en consultoría y algunas regresiones online, porque bueno, por el canal de YouTube, que entre paréntesis les cuento que pueden observar un montón de cosas, ya les voy a ampliar un poquito más, hay mucha información en mi canal de YouTube, se llama Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá, ¿sí? A través en el canal hay mucha información, como les decía, y eso hace que las personas, por ejemplo, hay muchas grabaciones de regresiones en vivo, que las personas me autorizaron expresamente a que yo las pueda poner en audio y video para que otras personas puedan ver cómo es el proceso, ¿sí? Entonces, en la medida que fueron pasando los años y yo fui subiendo entrevistas, tengo entrevistas con mediums, hay trabajos de mediunidad en vivo, hay entrevistas a Emilio Carrillo, hay entrevistas a Jocelyn Arellano, a la Asociación Espírita Española, bueno, un montón de cosas, mucha información, toda relacionada con todos estos temas, ¿no? Entrevistas a mediums, entrevistas a personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Bueno, hemos realizado regresiones a personas con mediunidad, a personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte para ver si podíamos llegar a la raíz del tema. Bueno, un montón de información. Entonces la gente, al ver esto, me contactaba y algunas regresiones en su momento, amén de que yo tenía el consultorio, digamos, presencial, que ahora no lo podemos tener, me pedían regresiones desde el exterior. Así que yo venía ya realizando regresiones online perfectamente, sin ningún problema, y pueden observar muchas en el canal, incluso con algunas de las cuestiones muy interesantes que voy a relatar a continuación. Esto entonces hace que yo, digamos, el proceso es este. Yo tengo 2 entrevistas, primero con las personas, sea online o sea presencial. En esas entrevistas se hace una investigación profunda de un montón de aspectos de las personas para conocerla a la persona y para empezar a hipotetizar algunas cuestiones para ver por dónde viene la cosa, ¿sí? Después se hace la regresión, básicamente, y después la post-regresión. La post-regresión es una instancia final donde en esa instancia se integra, se explica, como yo voy anotando, voy relatando lo que fue diciendo la persona y se sorprenden a veces porque hay un montón de cosas que en el estado expandido de conciencia que está la persona muchas veces no recuerda que las dijo. Entonces es una manera de seguir haciendo insight, aunque hay insight que son a posteriori con mucho tiempo, pero se van haciendo insight, se explica, se relata, se ayuda a integrar, a que comprenda lo que apareció y qué tenía que ver con el síntoma actual. Bueno, y de ahí en adelante la persona elige hasta dónde quiere seguir trabajándose y puede seguir realizando regresiones y post
en la medida que quiera. Algunas personas quieren hacer 2 posts, quieren seguir charlando de cosas y después, bueno, como quieran, eso es así. De hecho, he tenido personas que han estado haciendo regresiones durante 2 años, cada 15, 20 días, han hecho un montón y han encontrado un montón de experiencias, y en el caso de que más me acuerdo de una persona que hizo 2 años regresiones, solo una vez volvió a una vida que ya había transitado en una regresión porque había quedado algo sin terminar. Todas las demás veces fue a distintas vidas, ¿no? Así que fíjense cómo esto ayuda y cómo esto es muy interesante, todo lo que aparece. Bien, así que básicamente ese es el proceso. Básicamente son algunas de las cuestiones que aparecen en cuanto a una vida pasada y vida actual. Ahora vamos a entrar en algo que sí es un nuevo paradigma, es el momento donde hay que abrir más la posibilidad de comprender, y es una de las cosas que aparecen muy frecuentemente en regresiones. Yo les diría que de cada 10 regresiones, por lo menos 6, por ahí más, aparece este tema que yo les voy a relatar ahora, ¿no? Y el tema se llama almas perdidas, ¿sí? Este es un tema muy interesante que a mí me ha tocado trabajar con ella muchas veces, ¿no? Bueno, primero voy a empezar a definir qué es un alma perdida. Lo que hay que entender desde un principio mental del cuaternario superior, el que se eleva, o sea, sigo siendo yo con mis miedos, con mis creencias, yo. Cuando desencarno sigo siendo yo. Por lo tanto, los primeros pasos del tránsito es poder ir desapegándome lo más posible de mi experiencia 3D, de todos mis apegos, de todas mis experiencias, para ir, digamos, de a poco transitando ese tránsito justamente y yendo hacia la luz, yendo hacia dimensiones más altas, ¿sí? Hay muchas dimensiones, y yendo al lugar de la frecuencia vibracional en la cual está vibrando mi alma de acuerdo a su desarrollo evolutivo. Entonces, ¿qué es un alma perdida? Es un alma que está plagado, el bajo astral, la cuarta dimensión está plagada de almas perdidas humanas y no humanas. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hace que un alma humana sea un alma perdida? Básicamente algunas razones. Algunas de ellas son, por ejemplo, una muerte muy trágica y rápida. Es decir, es tan violento el cambio de situación de vivo a muerto que cuando la persona, el espíritu de la persona llega del otro lado, ¿sí? Está como perdido, que no entiende, ¿no? Algunos es tan violento que no se dan cuenta que están muertos. Esto parece loco, pero es así, ¿no? Me ha pasado, y ahora les voy a contar cómo es el tema específicamente, ¿no? Algunas de las otras cuestiones es morir, por ejemplo, en coma, ¿no? Yo no estoy en conciencia, entonces estoy de golpe en el otro lado. Algunos transitan perfectamente y no tienen ningún problema, y otros quedan como anclados, como perdidos, como aturdidos, como que no saben bien lo que está pasando, ¿no? Entonces, cuando suceden estas cosas, o hay un tema de apego, ¿no? Que apego, no sé, a mi casa de tal lugar que yo me costó tanto construir, yo de ahí no me voy a ir ni loco, ¿sí? O de, no sé, morí joven y veo, pues salgo del cuerpo y veo a mis hijos que están ahí en el velatorio, supongamos, y digo, no, yo no me voy de al lado de ellos ni loca, ni loco, me quedo con ellos. Entonces, ¿qué hacen? Se adhieren al campo energético de la persona viva, ¿sí? Razones: amor, odio, apegos, cuestiones por resolver, tanto que tengan que ver con pedir perdón o ser perdonados, y cuestiones karmáticas. El karma, ¿sí? Hay que entenderlo no como un castigo,
como habitualmente se lo entiende, sino como la ley de causa y efecto. Es decir, yo hago algo y eso tiene un efecto en la realidad, ¿sí? No hago algo y también tiene un efecto, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo que transitar algo del orden de lo karmático, ¿sí? Estoy en realidad compensando algo que tengo que realizar para favorecer la oposición a eso negativo o malo que realicé. Es un equilibrio, básicamente. No vamos a entrar bien en el karma, ¿no? Pero para ir entendiendo cómo esto funciona. Entonces, digamos, estas son algunas de las razones por las cuales el alma se registra como perdida. Yo he tenido infinidad de casos, muchos casos. El procedimiento terapéutico es contactar, tratar de conectarme a través de la garganta y las cuerdas vocales del paciente con esa entidad para que hable conmigo. Eso me ha pasado muchísimas veces. Cambian el tono de voz, tienen miedo, bueno, un montón de cosas. Y lo que hay que lograr es una conversación para tratar de enrolarlo, ustedes fíjense, ¿no? Para tratar de enrolarlo para que deje eso que está haciendo y vaya a la luz. ¿Sí? Es largo el proceso, tiene muchas partes, pero el objetivo fundamental es desatrapar las almas y que esta que está fallecida vaya a la luz. ¿Sí? Alguien podría preguntar, ¿y qué problema hay que esté adherida a mi mamá? No, por ahí lo tuviste toda la vida, adherida y no, ni te enteraste, y te moriste y la tuviste adherida y ni te enteraste. Bueno, el problema central es que esto no es neutro, esto causa algunos síntomas. Por ejemplo, uno de los síntomas habituales que registra el vivo es tener cansancio frecuente con algo que haya hecho y que yo diga, no puede ser, lavé los platos y estoy muerto. O sea, con algo que no tendría por qué yo generar este cansancio. Sentir transmutación, lo que sucede muchas veces como es un inconsciente, vamos a decir, una conciencia viviendo en mi campo áurico, ¿sí? A veces hay transmutación de pensamientos, es decir, yo pienso o hago cosas, tengo conductas, y digo, ¿qué hice esto? No entiendo. Bueno, no soy yo el que está haciendo, ¿sí? Esto, por más loco que suene, tengo muchísimas demostraciones empíricas para corroborarlo. De hecho, hay grabaciones en vivo en el canal donde aparecen almas perdidas y se ve todo el proceso de cómo se hace. Y todo esto que estoy relatando es en el caso de personas humanas, ¿no? Pero también hay manifestaciones de seres oscuros, ¿no? Que se adhieren al campo energético. Dentro de la cuarta dimensión, del astral, hay infinidad de vidas distintas que pululan por el lugar, creaciones distintas que no conocemos, como si fuese el fondo del mar, que hay un montón de cosas que no conocemos, de formas de vida, y después están estos oscuros. En terapia regresiva se lo llama esclavos de la oscuridad. ¿Por qué? Porque en general vos te encontrás con alguien adherido al campo energético, que es un oscuro, ¿sí? Y que alguien de mayor jerarquía oscura lo envía a hacer un trabajo para ese ser por alguna razón. Normalmente cuando uno logra contactar con el ser oscuro y habla con él, el ser oscuro ya se olvidó qué le prometieron por ese trabajo, quién se lo mandó, a veces recuerdan su nombre, ¿sí? Y lo que hacen es seguir repitiendo y repitiendo lo que le mandaron a hacer. ¿Está? Me ha pasado, en el caso de oscuros, me ha pasado de encontrarme, por ejemplo, con una persona que le habían hecho un trabajo en banda, ¿sí? Y el ser oscuro se lo habían atado energéticamente por un tema que esa persona había hecho, y bueno, hubo que trabajar con ese ser oscuro para que se fuera a la luz, ¿sí? Por lo tanto, acá hay una cosa muy importante que siempre yo trato de hacer tomar conciencia al consultante, y es esto, es decirle,
gracias a que vos te decidiste a hacer una regresión, le permitiste, tanto sea una entidad oscura o un familiar o un ser humano que estaba adherido a mí, le permitiste que fuera la luz. Porque ¿cuál es el problema más grave? Ya le hablé de los síntomas del vivo. ¿Cuál es el problema más grave del que está allí anclado? Es que no sigue su proceso espiritual evolutivo. Está allí, anclado. ¿Sí? También sucede que a veces se fomentan distintas actividades por parte de una entidad humana o no humana, como por ejemplo una persona fallecida que consumía en vida, ¿sí? Por frecuencia, como necesita seguir teniendo sigo siendo yo del otro lado, ¿eh? Necesita seguir teniendo ese contacto con esa situación de consumo, lo que hace es, por frecuencia vibracional, adherirse a alguien que consume. Y lo que hace es incitarlo a que siga consumiendo. Al estar en su campo áurico, por contacto, él siente los efectos de la droga en su cuerpo, el desencarnado, ¿sí? Lo mismo pasa con un suicida, por ejemplo. Y acá aprovecho a aclarar que no hay ningún tipo de castigo para los suicidas, sino que sí, en algún momento cuando hablemos más del tránsito, en otra ocasión, vamos a ver que en realidad es un problema de la conciencia, que se da cuenta de lo que sucedió, de lo que hizo, ¿sí? No hay ningún infierno ni ningún castigo, ¿sí? Pero lo que pasa es que cuando una persona que se ha suicidado se adhiere al campo energético de un vivo con frecuencia vibracional parecida, es decir, con ideas suicidas, lo que hace es fomentarle que lo haga, ¿sí? Y así con un montón de cosas, ¿sí? Por eso es muy importante el tema que tiene que ver con las almas perdidas. Y esto es mucho más común de lo que uno cree. Mucho más común. Yo siempre cuando daba charlas en vivo decía, ¿cuántos somos acá? 25. No, en realidad seremos unos 35, no 25. ¿Sí? Siempre hay un porcentaje de personas que tienen un alma perdida. Es muy común. Bien, les voy a contar un caso muy llamativo que tuve con un alma perdida. Era una chica de unos 38 años, con instrucción, que trabajaba perfectamente con su pareja, con su marido, todo bárbaro, normal, entre comillas, pero que no podía quedar embarazada, ¿sí? Y no podía, y no podía. Entonces ella en las entrevistas me relata más o menos 4 o 5 años del proceso que llevó tratando de quedar embarazada, con in vitro, con esto, con lo otro, con distintos procesos, esos muy masivos. Bueno, la cuestión fue que dentro del relato que me hizo en las entrevistas, también me relata que en uno de esos años, la mamá de ella, que era un poco más grande que ella, no mucho más grande, unos 20 años más grande, un día estaba limpiando en la casa, en la planta superior, suena el teléfono, ella baja corriendo a atender el teléfono, se resbala, se cae, se golpea la cabeza y se mata. O sea, todo eso más algunos detalles más era lo que yo sabía que había sucedido. Durante esos 5 años, de las in vitro y de todos los procesos que yo les relataba recién, ella queda embarazada, pierde el bebé dentro del vientre, el bebé muere. Al tiempo vuelve a quedar embarazada, nace una niña, vive un mes y pico, muere. Bueno, hasta que llegó un punto que la médica la desahució y le dijo, bueno, mira, querida, yo ya hice todo lo que yo estaba a mi alcance, no sé más qué hacer con vos. Entonces, bueno, estaba muy mal porque no podían quedar embarazadas, estaba muy triste. Y entonces, bueno, un día, no me acuerdo por qué razones, llega a hacer una regresión. En la regresión, en un momento dado del proceso, empiezan a aparecer algunos síntomas que a mí me indicaban que había un alma perdida. ¿Tá? Entonces yo hago el procedimiento para ver si la podía contactar, si la podía hacer que se revele, que hable, bueno, y empieza a hablar.
Y claro, tenía uno de los síntomas típicos de un alma perdida. No recordaba bien quién era, sabía que quería quedarse con ella, con la consultante, pero no sabía bien por qué, ¿sí? Entonces, por las cuestiones que fue hablando, yo empecé a intuir que podía ser la mamá, pero no estaba seguro. Entonces probé, y en un momento dado, si no recuerdo mal, la mamá se llamaba Mónica, en un momento dado le digo, vos no serás Mónica, ¿no? Porque hablaba conmigo a través de las cuerdas vocales y la garganta de la consultante con una voz así, muy suave. No era la voz habitual de la consultante. Y me dice, ay, sí, yo creo que soy Mónica, sí, sí, yo soy Mónica. Bueno, la cuestión que era Mónica, ¿no? Entonces, se le pide a las consultantes, siempre que llegue a esa instancia, que ella se corra, que sea como una espectadora de lo que está sucediendo. Eso lo pueden ver también en el canal cuando se llega a este proceso, ¿no? Y bueno, entonces, como no seguía hablando, conecto de nuevo con un proceso que se hace con la consultante y le digo, ¿está tu mamá? ¿Te diste cuenta? Sí, sí, me doy cuenta. Bien. ¿Por qué no le preguntás vos interiormente a qué se debe que se quedó con vos y qué es lo que está sucediendo? Entonces la consultante, que estaba acostada, me dice, bueno, ok. Y ella empieza a gesticular, como que hablaba con alguien, pero yo no escuchaba nada de afuera, ¿no? Y entonces al ratito me dice, ya está. Y entonces le digo, bueno, muy bien, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que te dijo tu mamá? Y me dijo, mi mamá me dijo que yo no puedo quedar embarazada porque el espíritu que tiene que entrar en mi panza es el de ella. A ella le toca, en su próxima encarnación, estar vinculada a mí como mi hija. Pero como no fue a la luz, yo no puedo quedar embarazada. Bueno, imagínense el insight que tuvo esta persona, y yo también, ¿no? Yo estaba sorprendido de lo que estaba escuchando. Y fíjense que no había ningún tipo de inducción. Esta persona sabía algo de reencarnación que yo, pero no, así como alguien puede conocer desde afuera. Bueno, se hizo el procedimiento para que vaya a la luz, fue a la luz, la persona quedó muy contenta, la consultante, y bueno, estamos esperando que quede embarazada, ¿no? Vamos a ver cuándo se produce. Así que fíjense, esto es un ejemplo de lo que puede suceder, ¿no? En una situación de un alma perdida, ¿no? Bien, otro de los temas que aparecen en regresiones es el tema de abducciones extraterrestres. Esto en mi caso solamente tuve dos en mi existencia. Una la pueden ver lo que sucedió, está en el canal, dice abducción extraterrestre, y además tenía el abuelo adherido al campo energético, ¿no? Y bueno, en los casos que yo tuve, bueno, fue una adopción como cualquier otra, y lo que se trata es de que, bueno, de que la suelten, ¿sí? Y de que se termine ese vínculo de control, ese vínculo que hay que está sometiendo a la persona. Otra de las cuestiones que aborda terapia regresiva es la cuestión de los pactos. Me ha pasado de una persona que, bueno, en una época que yo viajaba mucho al interior haciendo charlas y regresiones, me consultaba porque, bueno, tenía un muchacho que había sido novio de ella en la adolescencia, y fueron pasando los años, ya tenía 50 y pico de años, y nunca podía romper el vínculo con ese muchacho. No lo podía cortar, lo intentaba, 6 meses no te llamo más, bueno, uno llamaba y empezaba otra vez. Nunca se había podido cortar. Y bueno, ella estaba preocupada porque, bueno, vivía en un pueblo, en el pueblo se podía saber de esto y le iba a traer un problema, entonces quería consultar sobre eso. Bueno, ¿qué pasó? Se va a una experiencia en una vida pasada donde ese amante no, había sido el novio, pero bueno, se había transformado en amante. Ese amante, digamos, había sido su marido en una vida pasada. Su marido estaba internado con una peste que había en el momento, no me acuerdo en qué año
sucedía esto, a veces te dicen el año, a veces te dicen el país donde está. Pero la cuestión que esta persona estaba en un hospital muriéndose y ya se iba, y en el momento que está casi antes de partir, hacen un pacto de amor eterno. Pacto de amor eterno es energía y seguía teniendo gravitación en esta vida, increíblemente. Bueno, hay un proceso terapéutico para desanudar y cortar eso, para que las personas puedan vivir tranquilas y dejen de estar con esta vinculación que en este caso les molestaba, ¿no? Me tocó el caso de otra persona que, bueno, vino a la consulta y me comentaba que, bueno, me relataba su vida y era una persona perfectamente normal, tenía 25 años de casada, 6 hijos, trabajaban, vacaciones, autos, todo su casa, todo normal, ¿no? Hasta el punto de que terminamos las 2 entrevistas y yo le pregunto, bueno, ¿y cuál es el motivo de consulta? Porque hasta ahora yo no veo nada extraño, ¿no? Y entonces me dice, no, lo que pasa es que yo lo que te tengo que decir que me pasa es horrible, no sé cómo decírtelo. Digo, bueno, ya está acá, ya transitamos, decímelo como te salga. Bueno, estuvimos ahí en un tira y afloja hasta que en un momento respira hondo y me dice, mira, lo que me pasa es que cuando termino de tener relaciones con mi marido siento asco por él. Wow, dije, bueno, 6 hijos, pensaba yo, 25 años casado. Bueno, realizamos la regresión y se va a una vida pasada donde había sido monja. Los votos de castidad y pobreza, por eso estas sesiones, votos y pactos, los votos de castidad y pobreza, que son eternos y universales en la Iglesia Católica, ¿sí?, siguen ejerciendo gravitación post-mortem. Por lo tanto, el alma de esa señora registraba que estaba mal tener relaciones sexuales, ¿sí?, y por supuesto disparaba el síntoma del asco. ¿Ah? Fíjense esto. Y esto es relatado por el consultante, no hay ningún tipo de inducción hacia eso, ¿no? ¿A quién se le puede ocurrir que sienta asco por el marido por esa razón? ¿No? A mí no se me había ocurrido. Bueno, transitado el tema terapéuticamente, se le fue esa sensación. Así que, como verán, hay un montón de cuestiones que aborda este tipo de terapéutica. A veces aborda cuestiones que tienen que ver con el nacimiento, ¿sí?, cuestiones, como ya dijimos, karmáticas. Y finalmente yo adosé una parte de la técnica de Michael Newton, que él trabaja específicamente con lo que se llama espacio entre vidas, es decir, lo que sucede en el más allá entre una encarnación y otra, ¿sí? Entonces, yo lo aprendí aparte y lo adosé, ¿sí? Es muy interesante este espacio entre vidas porque generalmente hay contacto post-mortem de una vida pasada, porque, digamos, para ayudar al alma a desatraparla totalmente de ese hecho traumático, no solo se hace abreacción de lo que sucedió, sino que se la hace pasar por la muerte de esa vida y que ella vea que va a la luz, para que se convenza de que eso terminó, ¿sí? Entonces, cuando va a la luz, se busca de ver si está acompañada, si encuentra a alguien, si se presenta algún ser de luz, algún guía, alguien, un familiar, lo que sea, ¿sí? Y muchas veces se presenta. Y entonces se pide permiso para ver si se puede hacer unas consultas al guía, en este caso, que sabe todo sobre esa alma, ¿sí? Entonces se aprovecha a preguntar cuestiones de los motivos de consulta. Entonces, bien, por ejemplo, si no se pudo resolver, pregúntale a qué se deba que sentís asco cuando tenés relaciones con tu marido. Y la respuesta la da la consultante sola porque se la dicta. Es increíble, es increíble. También lo pueden ver en el canal Experiencias donde ha sucedido eso. Así que, bueno, creo que he dado un pantallazo bastante general sobre todo esto. Ya les digo, yo sé que van a ir apareciendo mis contactos, como para contactarse conmigo. Los voy a repetir:
es el Facebook, Jorge Micheli, el Instagram, se llama igual que el canal, Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá, ¿sí? Y, y el mail es micheli.jorge@gmail.com, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar un poquito a responder algunas preguntas. Aquí veo que está el amigo Leonardo. Leo, querido. Bueno, vamos a ver si podemos responder algunas preguntas en el tiempo que nos queda. Gracias, Leo, por tus palabras. Muchas gracias. A ver, Florencia Cognilione dice: me encantan sus videos en YouTube, espero conocer los resultados de sus investigaciones. Bueno, muchas gracias, Florencia. Sandra Posada desde Colombia. Monix Paniagua, soy seguidora tuya, me encanta todo lo que subís. Gracias, he aprendido muchísimo. Bueno, muchas gracias. Hoy justamente subí un video con una entrevista de una enfermera donde relata experiencias paranormales en los hospitales. Muy interesante, muy interesante. Megill Cooper, desde Inglaterra. Uy, qué grande. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Luz Ramón, desde Colombia. Y acá Leo nuevamente, relatando, él tuvo una experiencia de adopción y bueno, le ayudamos a, como dice en el chat, a retirar un chip que tenía adosado en su cuerpo, era un implante, y eso le hizo muy bien, ¿no? Después Melville Cooper dice: me hice 3 regresiones, lo que creo que funcionan, pero igual, ¿por qué no vivimos el hoy? No ayer o mañana. Bueno, que justamente el hoy está condicionado por esas cuestiones que yo viví en el ayer. Por eso se explora el ayer, no con la intención de estar haciéndolo sin sentido, ¿no? O sea, muchas de las cuestiones que hoy a mí me pasan tienen que ver con experiencias de la niñez o con experiencias de una vida pasada. Entonces, bueno, lo que buscamos es, entre comillas, sanar todo eso, ¿no? ¿Cómo es un chip extraterrestre? Un chip extraterrestre, en principio, no está en esta dimensión, ¿sí? Está en otra dimensión, pero está en el cuerpo, en este caso de Leo, ¿sí? Y lo que se hace es una extracción simbólica, digamos, pero que tiene unos efectos que Leo lo puede atestiguar, extrayendo, la persona te ubica en el estado expandido de conciencia donde siente ese chip o ese implante que lo utilizan, lo dejan para seguir controlando remotamente a la persona, ¿no? Y se lo extrae, ¿sí? Para terminar con eso para siempre. Esa es la intención, ¿no? Bueno, si quieren hacer unas preguntas más. A ver, si es normal, ¿es normal si energéticamente te abres y te comunicas con otra dimensión? Sí, me ha pasado una cosa que no conté. Hay en el canal una grabación de un cirujano que vive en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, que hizo 2 regresiones, y en una contactó con su hija de 26 años fallecida, y después y después tuvo una entidad herida. Creo que está la de la entidad herida, porque esto fue hace mucho. Y después él quedó tan agradecido que quiso hacer bueno, en ese momento no era un Zoom, creo que era un Skype conmigo, donde él dio testimonio, y está la grabación en el canal, donde él dio testimonio de esto, ¿no? O sea que otra de las cuestiones que pueden pasar es que se manifiesten seres desencarnados, ¿sí? en la regresión. Eso me ha pasado también. A ver si hay más preguntas. Aprovechen hacer las preguntas que quieran. Bien, ahí me están pasando las preguntas. Vamos a ver. Sí. Elli. Hola, Jorge. Fui 2 veces. A ver, lo están escribiendo. A que me hagan regresión, ¿sí? Y me quedé en blanco. Bien. Sí. En realidad,
claro, no veía nada. En realidad lo que quiero contar sobre este tema, que me olvidé, y gracias Gigi que me traes no es cuestión de estar cerrada, no. La cuestión es esta, me ha pasado con, no muchos, pero con algunos consultantes. Básicamente cualquiera es susceptible de poder hacer una regresión, pero hay dos cuestiones que gravitan y bloquean una regresión. Una de ellas es el miedo, ¿sí? Y otra de ellas es ser una persona muy racional. Cuando una persona es muy racional, eso bloquea automáticamente. Nosotros tenemos un equipo con un amigo que nos dedicamos a otras cosas, que es otros trabajos que hacemos, y este equipo lo que hace es ayudar con las personas que tienen este problema, les enviamos una especie de mini curso gratuito donde las ayudamos a poder visualizar con distintos métodos, ¿sí? A poder imaginar. Muchas personas no pueden imaginar, ¿sí? Y es básico poder visualizar e imaginar. Pero no es una cuestión de estar cerrada, no, es una cuestión de temor o de preconcepto, de creencia que sí, yo la voy a hacer, pero yo no creo que pueda entrar, listo, decreté, no creo que pueda entrar y ya está. Y eso así sucede, ¿sí? Así que quédate tranquila allí y si necesitas asistencia, te pongo en contacto con este grupo de amigos que hacemos estas visualizaciones, este entrenamiento en visualización, y eso ayuda mucho. Bien, ¿hay más preguntas? A ver, Monix dice, a todas las personas que fueron adictas y murieron, ¿se adhieren a otra persona o cómo hacen para salir de esta adicción en la otra vida? Bueno, no siempre se adhieren, ¿sí? No siempre se adhieren, no es una condición sine qua non que esto suceda, ¿no? Cuando el que desencarnó se adentra en el proceso del tránsito hacia la luz, todas estas cuestiones, por ejemplo, en el caso de la adicción, o todas las cuestiones del orden de lo egoico, de los apegos, se van limpiando, se van puliendo, ¿sí? Como para poder quedar al margen un poco de todo eso, ¿sí? Pero el alma tiene registro de que pasó por eso, por esas experiencias, como tiene registro de todos los aprendizajes que tuvo. Lo que pasa es que cuando encarnamos aparece la ley del olvido y es como un velo que aparece para que nosotros no podamos recordar. Imagínense lo que sería ser consciente de todas nuestras vidas, ¿sí? Hay personas que sí tienen conciencia de bastantes vidas o regresiones espontáneas, pero no se podría vivir, ¿no? Porque yo sé que este amigo mío está conmigo porque tiene que experienciar, porque yo lo maté en otra vida, no, sería una locura. O yo era el dueño de todas las estancias de Buenos Aires y ahora qué hace toda esta gente en mis campos. No se podría vivir de esa manera. Entonces, por eso que existe esta ley del olvido, ¿no? Sí, más preguntas. Yo conecté un aumento de gemelos, lo llevé a la luz y fue increíble. Sí, bueno, a mí me ha pasado, miren, si bien pueden en vida actual traer trastornos a posteriores el hecho de haber realizado un aborto, porque en el momento a veces la persona está desesperada o no se da cuenta de lo que hace o lo que sea, eso a veces trae consecuencias en el psiquismo habitual de la persona, ¿no? Dolores, arrepentimientos, un montón de cuestiones, ¿no? Pero nunca sabemos lo que trae a nivel espirituales. Me ha pasado 3 veces de encontrarme con bebés abortados adheridos al campo energético de la mamá, re enojados por el aborto. ¿Está? Esto suena raro, pero es así, ¿sí? ¿Y por qué sucede esto? Bueno, a veces lo karmático tiene un doble juego. Es decir, a veces puede ser que la intención de esa encarnación previamente concertada entre esas dos almas tiene una intencionalidad de doble circulación para la mamá y para el hijo, o a veces para uno solo, ¿sí? Puede ser que ese bebé, por ejemplo, en una vida pasada, no sé, se suicidó
y ahora tiene que experimentar lo contrario, lo que es vivir poquito cuando tenía muchas ganas de vivir. Y entonces el alma se da cuenta del valor de la existencia. ¿Se entiende? Ahora, puede ser que ese bebé solo venga ofrecido como un acto de amor para transitar ese corto momento, porque la mamá, o por ejemplo muere muy chiquito, porque la mamá karmáticamente tiene que trabajar el desapego, por ejemplo. Esto pasa muchas veces. Entonces, a veces es para uno, a veces es para otro, y a veces es para los dos. A veces la mamá tiene que trabajar el desapego y él valorar la vida. ¿Está? Lo que se hace en este momento, porque ¿qué trae eso como consecuencia del bebé abortado? Traía problemas nerviosos a la mamá, traía problemas entre los hermanos vivos que habían nacido después, un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, lo que se hace es lo que dice Mabel, hay que ayudarlo a que se desprenda y vaya a la luz. Es muy importante eso, muy importante. A ver. A mi esposa le han dicho que tiene un ángel que la cuida siempre y que es un hijo, pero ella nunca ha tenido ninguna pérdida. Sería su respuesta. Bueno, ese hijo no necesariamente tiene que ser de esta vida, ¿sí? O sea, que puede estar... a veces las almas, cuando son muy evolucionadas, ya no necesitan venir a transitar una experiencia ni humana ni en ningún planeta. Ya está. O deciden no encarnar más. ¿Está? Hay libre albedrío. Esta es otra cuestión fundamental. Del otro lado hay libre albedrío. ¿Sí? Entonces, muchas veces, esas almas toman el rol de guías, ¿sí? Del ser humano que está vivo. Y la acompañan. Y está allí. ¿Sí? No necesariamente es un ángel el que está. A veces puede ser un ángel que encarne. ¿Sí? Pero puede ser un hijo de una vida pasada. Tranquilamente. Sí, sí. Sí, sí. Sin ningún problema. ¿Más preguntas? ¿Queda alguna preguntita más? A ver. A ver. Sí, bueno, hay un montón de cuestiones del alma. Hay un montón de enganches que va teniendo el alma entre una y otra por las distintas experiencias, ¿no? También lo que he podido empíricamente comprobar en regresiones es que muchas veces los consultantes reconocen a, no sé, el papá de esa vida donde está pasando tal cosa en esa regresión, que es la mamá de esta vida. ¿Por qué? Y porque en principio en la reencarnación se cambia de sexo para experimentar desde otro lugar. El espíritu necesita, decide y planea experimentar desde ese otro lugar. ¿Sí? Y muchas veces son las mismas almas, hay una familia álmica que encarna constantemente cambiando sus roles. Es decir, hoy puede ser la mamá de tu hijo y después el hijo de tu mamá. Entonces no es lo mismo venir a aprender a amar siendo la mamá de tu hijo que el hijo de tu mamá. ¿Tá? Entonces, bueno, esto se da muy frecuentemente, muy frecuentemente. Bien, a ver. Glenda Ballesteros, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás? Bueno, deseo preguntar, ¿este procedimiento de regresiones se realiza en un estado Z consciente? Sí, sí, en realidad cuando uno accede a ese estado expandido de conciencia que estaba describiendo anteriormente, baja la frecuencia de vibración del cerebro, ¿sí? Baja otro estadio. Ahora, la persona está consciente todo el tiempo, es decir, hasta el punto que me ha pasado varias veces de que en medio de la regresión nos habíamos olvidado de hablarlo antes y la persona me dice, Jorge, me estoy haciendo pipí, necesite, y bueno, se hace un procedimiento para salir, va al baño, vuelve, un procedimiento para seguir y ningún problema. Es decir, la persona está consciente todo el tiempo. Uno de los miedos subyacentes que hay es, no me quedaré, el otro día una persona me decía,
era de Houston, creo, que iba a hacer una regresión y me decía, una pregunta, Jorge, si yo supongamos estoy, no sé, con Colón en una carabela, ¿no? En la escena de la regresión, ¿sí? Y se corta internet, ¿qué pasa? Yo quedo atrapado en esa época. Y entonces, bueno, me hizo reír. Le digo, no, 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 usted no va a ningún lado, usted está ahí acostadita donde está sin ningún problema y no pasa nada. Es su alma, no hay tiempo, es un presente continuo para el alma. Presente, pasado y futuro es lo mismo para el alma. Entonces, vos no vas a ningún lado, ¿tá? Por eso que decíamos que como el alma vive en lo atemporal, ¿sí? Y que casualmente, descrito por Freud, es una de las cualidades de las leyes que rigen al inconsciente, ¿eh? La atemporalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que algo que me pasó a los 4 años puede ser síntoma a los 50. Miren qué interesante, ¿no? Entonces, lo que hay que recalcar sobre este punto que pregunta Glenda es que estamos siempre en plena conciencia, al punto de decir, no sé, es tan traumático lo que está pasando. Me acuerdo una persona que se había ido una vida donde era un ser de pleistoceno, o sea, estaba en una época prehistórica, ¿sí? Y lo estaba corriendo un tigre dientes de sable, ¿tá? Y lo corrí y decía, se me viene, y estaban los gritos, y cuando el tigre salta, la persona se incorpora y dice, basta, porque no puedo más. No soportaba el nivel emocional de lo que estaba reviviendo. Y bueno, cortamos la regresión. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Uno está constantemente en disposición de su conciencia, ¿sí? No vas a ningún lado, no, nadie te hipnotice y estás en mi poder y ahora vas a hacer en lo absoluto. Bueno, ¿queda alguna pregunta más? Bueno, muy bien, no por ahora, me dicen. Bueno, ha sido un placer, gracias a todos a los que están presentes. Ya tienen todos mis datos si quieren ponerse en contacto conmigo. Fundamentalmente quiero pedirles que sigan a mi colmena, también que tuvo la gentileza de invitarme a este encuentro en sus redes sociales, ¿sí? Y bueno, me despido y los dejo con algunos anuncios que van a pasar ahora y ya tendremos ocasión de vernos para seguir hablando de todos estos temas tan interesantes, ¿sí? Las redes mías, recuerdo, Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá, el canal de YouTube, ahí van a encontrar mucha información muy interesante. Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá, el Instagram. Jorge Micheli, el Facebook. Y el mail para escribirme, así les envío información si quieren consultar sobre cualquier tema, es micheli.jorge@gmail.com. Muchísimas gracias a Fundación Mi Colmena, muchísimas gracias a todos los que están escuchando y a todos los que vayan a escuchar a posteriori este video. Muchas gracias por haberme invitado y nos vemos la próxima. Gracias.